Esta semana Petro posesionó al nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Se trata de uno de sus funcionarios más cercanos, Carlos Ramón González. Petro recordó en ese evento el oscuro episodio de las chuzadas del antiguo DAS, que tuvo que cerrar por sus abusos de poder. El abogado Carlos Ramón González, quien hasta hace unas horas fue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE y quien como tal tenía interlocución permanente con el jefe de Estado, es a partir de ayer, viernes 23 de febrero, la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, organismo civil responsable de la inteligencia estratégica del Estado que reporta directamente al mandatario. La DNI fue creada en el ordenamiento colombiano en 2011, mismo año en que desapareció el Departamento Administrativo de Seguridad DAS por los escandalosos abusos de poder de esa dependencia que estuvo envuelta en una gran operación de espionaje en contra de la Corte Suprema, de opositores políticos y periodistas independientes. A esa circunstancia histórica de ingrata recordación aludió el presidente Petro en el acto de posesión de su funcionario y amigo de varias décadas. La intención desde estas oficinas de vigilar la oposición, la justicia independiente y la prensa independiente. Intimidaron la democracia, asesinaron centenares de personas, si es que no miles, de un organismo que tiene su fuente de poder de estas oficinas. Petro aseguró que los crímenes cometidos por directores generales, directores de inteligencia y otros funcionarios del antiguo DAS, todos condenados por la justicia, no se repetirán en la Dirección Nacional de Inteligencia bajo responsabilidad de González, en quien confía para que no se repita ese capítulo. Ningún opositor, cualquiera que sea, ningún miembro de la justicia, cualquiera que sea, ningún miembro de la prensa, cualquiera que sea, debe ser vigilado por instancias, mucho menos miembros del Parlamento, como sí lo fue en el pasado. Incluso yo fui víctima de eso. Sigo. En 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Estado por los seguimientos y espionaje delictivos a los que fueron sometidos el entonces congresista Gustavo Petro y su familia. El Estado no solo protegió al demandante de dichas injerencias o ataques, sino que fueron las mismas instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada del señor Gustavo Petro y de su familia. El DAS fue el órgano responsable de la sanción económica que la nación tuvo que pagarle a la familia de Petro ese año por haber sido reconocida como víctima del gobierno de entonces. Debido a ese episodio, el caso del DAS sigue siendo sensible para el mandatario, así como la forma en que se conduzca la actual Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Tan dividido como el Congreso estuvieron las reacciones políticas a la convocatoria del presidente y de organizaciones obreras a una movilización para apoyar la democracia en riesgo, según él, por cuenta de la Fiscalía. Gustavo Monge. Mónica, los del Pacto Histórico encuentran razones para atender el llamado presidencial y los del partido de Char y Néstor Humberto Martínez, Cambio Radical, y de Uribe, Centro Democrático, dicen que el presidente tiene que someterse a la ley y es él el que rompe el orden constitucional con su convocatoria. Congresistas de diversos partidos reaccionaron al llamado del presidente Petro a una gran movilización de apoyo a su gobierno por la persecución que, según él, le hace la Fiscalía y por la ruptura institucional que se orquesta desde esa entidad. La denominada ruptura institucional consiste hoy en una vulgar, pero además inconstitucional persecución del señor fiscal contra el presidente de la República sin estar facultado para ello. Hay una suerte de presión sobre su gobierno, sobre sus funcionarios, y que hay una instrumentalización de los organismos de control, pero también de la Fiscalía. Las delicadas y gravísimas declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a una ruptura institucional, lo único que confirman es un estilo pendenciero. Una sistemática campaña que desde esta entidad y la Procuraduría General de la Nación, lamentablemente, no respondiendo al Estado de Derecho. La Fiscalía es el blanco de las críticas de las bancadas gobiernistas. La Fiscalía General de la Nación estaría siendo utilizada como un arma para destruir las instituciones. Es toda una estrategia política de este fiscal que afortunadamente está a punto de cumplir su periodo y queremos que la Corte Suprema de Justicia asimismo designe prontamente su reemplazo. Rechazamos la evidente politización que ha llevado el señor Barbosa a la Fiscalía General de la Nación.
persecución política al presidente Gustavo Petro, a sus ministros, a los funcionarios y también a todo el pacto histórico. La oposición al gobierno criticó la convocatoria del presidente y pidió respeto por las decisiones de los entes de control y las investigaciones de la Fiscalía. Ni usted ni los integrantes de su gobierno están por encima de la Constitución y de la ley. La única ruptura institucional es la que está generando el presidente cuando convoca a los colombianos a las calles. Rechazamos tajantemente que el gobierno y el partido de gobierno pretendan presionar a la Corte Suprema de Justicia con movilizaciones ciudadanas a propósito de la elección del fiscal. Al señor presidente Gustavo Petro le pido el favor que abandone su interés de sembrar odio en el país. El Consejo Gremial también sentó su posición. En que en los momentos más complejos de la historia es cuando la serenidad, la calma y la sensatez deben ser el marco de comportamiento. De momento, para el próximo jueves 8 de febrero, las centrales obreras han convocado un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia para que agilice la elección del nuevo fiscal. Entrevistamos al abogado defensor del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral CNE. Julio César Ortiz considera que la inspección de la Fiscalía a las instalaciones del sindicato FECODE constituyen un exabrupto jurídico. Camilo Galán. Mónica, el abogado del presidente afirma que la Fiscalía incluso puede incurrir en el delito de prevaricato si insiste en hacer diligencias que corresponden por involucrar al jefe de Estado a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Noticias 1 habló hoy con el abogado Julio César Ortiz, apoderado del presidente de la República ante el Consejo Nacional Electoral, sobre la crisis institucional que, según el presidente, se creó por el allanamiento a FECODE por un aporte de este sindicato de 500 millones en época de campaña presidencial. El defensor del presidente afirmó que el allanamiento de la Fiscalía no tiene que ver con el proceso que se sigue en el Consejo Electoral sobre topes de gastos en campaña. Nos parece que ciertamente ese hecho ha generado profundas contradicciones y confusión en todo el país, animando a los adversarios del gobierno a pronunciarse de manera extraña la institucionalidad. Para el apoderado del presidente Julio César Ortiz es un desatino, toda vez que promovió esta inspección sin tener competencia para investigar al presidente. La Fiscalía General de la Nación está incurriendo en una serie de despropósitos al promocionar esta diligencia que evidentemente puede corresponder a alguna investigación penal de aforados. Y calificó como despropósito jurídico que se diga que un partido político no puede recibir donaciones. Considerar, antes de que el Consejo Electoral defina cuál es el momento en el que se termina la campaña, cuándo comienza, y qué puede hacer un partido o no un partido a través de un ejercicio de la función judicial penal, es un prevaricato. Y completó su idea afirmando que la Fiscalía misma puede incurrir en un delito. Si la Fiscalía pretende esa interpretación, pues se irá a enfrentar con nosotros en el Consejo Electoral y desde luego en otros escenarios, porque eso sería un prevaricato. El apoderado Ortiz finalmente aseguró que la defensa del presidente está tranquila porque no hay ilegalidad en la campaña.